Nunca imaginé que la vida pudiera cambiar en un instante. Que una tarde cualquiera, cuando el sol se escondía tras los edificios de la ciudad, se convirtiera en la herida que jamás cerraría. Me llamo Valeria, y esta es la historia de cómo aprendí que amar demasiado también puede destruirnos. Lo recuerdo con claridad. Yo estaba en la estación del tren, como cada día después del trabajo. El aire olía a café barato y a hierro oxidado. La gente pasaba apurada, con los ojos clavados en sus teléfonos, en sus relojes, en sus rutinas. Pero yo lo vi a él. A Leonardo. Él se veía distinto esa tarde, más elegante, más serio. Llevaba un traje gris y una corbata azul que jamás le había visto antes. No era el Leonardo que corría conmigo bajo la lluvia, el que se reía de mis miedos más absurdos, el que me juraba cada noche que nunca me dejaría. No, ese hombre frente a mí parecía un extraño. Me acerqué con una sonrisa temblorosa, esperando que sus ojos, al encontrar los míos, me devolvieran la certeza de que aún era mío. Pero su mirada estaba perdida en otra parte. Leo, dije con un hilo de voz. Tardó segundos en girar. Cuando lo hizo, sentí un escalofrío. No había brillo en sus ojos, solo cansancio. Valeria, me dijo. Tenemos que hablar. Aquella frase, tan común, tan gastada, fue suficiente para que mis piernas temblaran. El ruido del tren que llegaba a la estación se mezcló con el de mi corazón golpeando en mi pecho. Nos sentamos en una banca de metal. La gente iba y venía, indiferente a nuestro pequeño universo que se derrumbaba. Yo lo miraba con desesperación, buscando un gesto, un detalle que me dijera que estaba equivocada, que lo que estaba a punto de escuchar no era real. No puedo seguir, dijo finalmente, bajando la mirada. Sentí que el aire me abandonaba. Mi boca se abrió, pero no salieron palabras. Solo lágrimas que se resistían a caer. ¿Qué dices? Logré balbucear. Leonardo apretó los puños. Parecía dolido, pero no lo suficiente. Nunca lo suficiente. Han pasado 5 años, Valeria. Y aunque te quiero, ya no es lo mismo. Esas palabras me atravesaron como cuchillas. Recordé cada promesa, cada madrugada en la que juraba que yo era su vida, cada vez que me dijo tú y yo contra el mundo. Todo se volvió mentira en un segundo. ¿Hay alguien más? Pregunté, con la voz quebrada. Él no respondió. Y en su silencio encontré la confirmación que necesitaba y que al mismo tiempo me destrozaba. Sentí una rabia que nunca antes había experimentado. Me puse de pie, incapaz de seguir mirándolo. ¿Y todo lo que dijiste? Cada palabra, cada beso, cada promesa, ¿fueron un juego? Él se levantó también, intentando alcanzarme. No, Valeria. Nunca fue un juego, simplemente cambió. Lo aparté con un empujón. La gente nos miraba, pero no me importaba. El amor no cambia así, Leonardo. El amor no se rompe de un día para otro. El tren partió, llevándose con él un estruendo metálico que parecía anunciar el final de mi vida como la conocía. Él se quedó allí, mirándome con un rostro que mezclaba compasión y frialdad. Yo, en cambio, me alejé con las lágrimas al borde de la garganta, sintiendo que cada paso me hundía más en un abismo del que no sabría salir. Ese fue el principio del fin. El día en que supe que amar demasiado también puede ser una condena. Esa noche no pude dormir. El reloj marcaba las 3 de la mañana y yo seguía de pie en medio de la sala, con las maletas abiertas a mis pies, como si al empacar pudiera empacar también mi dolor. Pero no lo hice. No pude. Cada objeto en la casa llevaba su nombre: la taza con la que me hacía café los domingos, la bufanda que dejó olvidada en la silla, las fotografías donde sonreíamos como si el futuro nos perteneciera. Todo era un recordatorio cruel de lo que ya no existía. Me derrumbé en el sillón, abrazando la almohada con desesperación. El silencio era tan fuerte que me hacía daño. Solo el eco de mi respiración entrecortada me acompañaba. Entonces recordé algo: las cartas. Sí, esas cartas que él me escribió cuando apenas empezábamos, cuando no teníamos nada, salvo sueños. Corrí hacia el cajón más profundo del escritorio y ahí estaban, atadas con un listón rojo, como si fueran un tesoro. Abrí la primera. La letra temblorosa de Leonardo me golpeó como un puñal. Valeria, prometo que jamás me rendiré contigo. Pase lo que pase, tú eres mi destino. No pude seguir. Mis manos temblaban tanto que las hojas se resbalaron y cayeron al suelo. Me dejé caer sobre ellas, llorando como si quisiera vaciarme entera. Me preguntaba una y otra vez, ¿dónde se rompió todo? ¿En qué momento supe que empezaba a perderlo y lo ignoré por miedo a aceptarlo? Quizás cuando comenzó a llegar tarde, con la excusa del trabajo.
O cuando dejó de mirarme como antes, como si yo fuera todo lo que necesitaba. El amanecer me encontró agotada, con los ojos hinchados y el alma hecha trizas. Sin embargo, el mundo seguía. El teléfono vibraba con mensajes del trabajo, recordándome que la vida no se detiene aunque el corazón esté destrozado. Me levanté, me vestí con lo primero que encontré y caminé hacia la oficina como un fantasma. Nadie notó mis ojeras, o tal vez sí, pero nadie preguntó. Así es la vida en la ciudad, todos demasiado ocupados en sus propios vacíos. Pero al salir a la calle, lo vi. A lo lejos, en la otra acera, estaba Leonardo. Y no estaba solo. Una mujer lo acompañaba. Morena, elegante, con una sonrisa que me desgarró. Él caminaba a su lado con esa ligereza que ya no tenía conmigo. La tomaba de la mano como si nunca hubiera prometido tomármela a mí hasta el final de mis días. Me escondí detrás de un poste, temblando. Las lágrimas me cegaban, pero no podía apartar la vista. Quería odiarlo, gritarle, correr hacia él y arrancarlo de sus brazos, pero no hice nada. Solo lo observé hasta que se perdieron entre la multitud. El resto del día fue un infierno. En la oficina, cada palabra de mis compañeros era ruido. Cada segundo se alargaba como una tortura. Yo solo pensaba en esa mujer, en cómo sonreía, en cómo la miraba con la ternura que me había arrebatado. Esa noche regresé a casa y me miré en el espejo. Vi a una desconocida, ojeras, labios partidos, el alma en ruinas. Y entonces algo dentro de mí gritó. Un grito ahogado, una furia que no sabía que tenía. No voy a dejar que me destruyas, me dije frente a mi propio reflejo. No voy a permitir que borres todo lo que soy. Pero lo cierto era que ya me estaba destruyendo. Cada rincón de esa casa era una herida abierta. Cada recuerdo era una daga. Y aunque me repetía que debía ser fuerte, mis rodillas cedieron y volví a llorar como una niña abandonada. Allí, entre sollozos, entendí que no se trataba solo de perder a Leonardo. Era mucho más profundo. Se trataba de perderme a mí misma en el amor que le había entregado sin medida. Esa noche me prometí que haría lo que fuera necesario para sobrevivir. Aunque fuera arrastrándome, aunque tuviera que reconstruirme pedazo a pedazo. Porque si no lo hacía, entonces sí estaría perdida para siempre. Los días empezaron a volverse un laberinto del que no encontraba salida. Me levantaba, me vestía, caminaba entre la multitud como si fuera parte de un rebaño ciego, pero por dentro estaba quebrada. La imagen de Leonardo con esa mujer me perseguía en cada esquina, en cada reflejo de las vitrinas de la ciudad. A veces me sorprendía buscando entre la gente su silueta, como si todavía quedara una mínima esperanza de que todo hubiera sido un malentendido, una pesadilla. Pero no, la realidad era más cruel que cualquier sueño. Una tarde, incapaz de soportar más la presión en el pecho, decidí llamarlo. Mis manos temblaban mientras buscaba su número en la pantalla del teléfono. Cuando escuché su voz al otro lado de la línea, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Valeria, ¿por qué llamas?, dijo con un tono frío, casi distante. Tragué saliva. Solo quiero entender, dime la verdad, Leonardo. ¿Quién es ella? Hubo un silencio que se alargó como un cuchillo hundiéndose lentamente. No tienes por qué saberlo, respondió al fin. Su frialdad me destrozó. Me quedé callada, esperando que cambiara de tono, que recordara que alguna vez me amó. Pero no lo hizo. Solo suspiró y agregó. Valeria, lo nuestro terminó. Acepta que es lo mejor. La llamada se cortó y con ella, algo dentro de mí se quebró para siempre. El teléfono cayó de mis manos y me derrumbé en el suelo, ahogada en un llanto que me vació de fuerzas. Esa noche, entre lágrimas, entendí que si seguía buscando respuestas en él solo me hundiría más. Tenía que empezar a buscar respuestas en mí, aunque doliera. Al día siguiente, fui a ver a Clara, mi mejor amiga. Ella siempre había sido mi refugio, mi espejo cuando yo no quería mirarme. Al abrir la puerta y verme, no necesitó que dijera nada. Me abrazó con fuerza, y en ese abrazo sentí que aún quedaba un pedazo de vida en mí. No puedes seguir así, Valeria, me dijo con lágrimas en los ojos. No puedes seguir muriendo por alguien que ya no te ve. Sus palabras me dolieron, pero también encendieron algo dentro de mí. Por primera vez me pregunté, ¿qué merezco yo? ¿Qué queda de Valeria sin Leonardo? Esa noche, en mi habitación, tomé un cuaderno y comencé a escribir. No cartas para él, no súplicas. Escribí para mí. Cada palabra era un pedazo de mi dolor, un pedazo de mi rabia, pero también un pedazo de mi verdad. Con cada página, sentía que respiraba un poco más. No era suficiente, pero era un inicio. Sin embargo,
La vida, siempre cruel, me tenía preparada otra herida. 2 semanas después, mientras intentaba recomponerme, recibí un mensaje inesperado. Venía de un número desconocido. Valeria, tenemos que hablar. Soy la mujer con la que viste a Leonardo. El mundo se me vino abajo otra vez. Mis manos temblaban, mi respiración se aceleró. ¿Por qué ella quería hablar conmigo? ¿Qué buscaba? ¿Qué podía decirme que yo no hubiera imaginado ya en mis noches de insomnio? El corazón me gritaba que no lo hiciera, que no abriera esa puerta. Pero mi mente, ansiosa de respuestas, necesitaba saber. Necesitaba mirar de frente a la sombra que se había interpuesto entre Leonardo y yo. Le respondí. Acordamos vernos en un café al día siguiente. Esa noche no dormí. Imaginaba su rostro, sus palabras, su manera de mirarme. ¿Vendría a humillarme? ¿A mostrarme su victoria? ¿O acaso había algo que yo desconocía en toda esta historia? Lo único que sabía era que, al día siguiente, mi vida podía dar un giro aún más doloroso, o quizá, solo quizá, encontraría la verdad que tanto me estaba matando en silencio. No recuerdo haber estado tan nerviosa en mi vida como aquella mañana. Desperté antes de que sonara la alarma, con los ojos hinchados y la garganta seca. El mensaje de esa mujer seguía brillando en la pantalla de mi teléfono como una herida abierta. Me arreglé sin ganas, pero con cuidado. No sé por qué lo hice, quizá quería enfrentarla viéndome fuerte, aunque por dentro estuviera hecha pedazos. Me puse un vestido sobrio, recogí mi cabello y salí al encuentro de un destino que temía pero que necesitaba enfrentar. El café estaba medio vacío cuando llegué. El murmullo de las tazas y el olor a pan recién horneado contrastaban con el torbellino que llevaba en el pecho. Me senté en una esquina, mirando hacia la puerta, con las manos heladas. Y entonces la vi. Entró con paso seguro, como si el mundo entero le perteneciera. Era más joven que yo, de eso no cabía duda. Su cabello caía sobre los hombros con un brillo insolente, y en sus ojos había una seguridad que me hirió como una daga. Se acercó y, con una sonrisa que no supe descifrar, se sentó frente a mí. Valeria, gracias por venir. La miré, conteniendo las lágrimas. Dime qué quieres. Ella bajó la mirada por un instante y luego me observó fijamente. Sé lo que viste. Sé lo que duele. Y necesito que sepas algo, yo tampoco lo busqué. Sus palabras me confundieron. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Respiró hondo antes de continuar. Leonardo y yo, no es lo que piensas. No soy su novia, no soy su amante. Soy, su pasado. El corazón me golpeó el pecho con fuerza. ¿Su pasado? Ella asintió. Hace años, antes de ti, Leonardo y yo tuvimos algo. Algo breve, pero intenso. Él me buscó hace poco, me pidió que lo escuchara. Y aunque acepté caminar con él ese día, no estoy en su vida como tú piensas. Me quedé en silencio, atrapada entre el alivio y la rabia. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué aparecer justo cuando más daño podía hacerme? Ella entrelazó sus manos y su voz se quebró apenas un poco. Porque él no es el mismo, Valeria. El hombre que tú amas está roto. Y yo, lo vi derrumbarse frente a mí. Una punzada recorrió mi cuerpo. ¿Derrumbarse? Sí, respondió ella. Me habló de su miedo, de sus fracasos, de cómo siente que no puede darte lo que mereces. Dijo que no quiere arrastrarte a su caída. Me quedé sin aire. Era como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Era eso cierto? ¿Leonardo me había abandonado no por falta de amor, sino por miedo? Entonces, ¿me amasó para protegerme? Susurré, casi sin reconocer mi propia voz. La mujer bajó la mirada. No lo sé. Solo sé que lo vi perdido, y eso me asustó. Por eso quise hablar contigo. Porque sé lo que se siente querer a alguien que se esconde tras su dolor. Una mezcla de sentimientos me invadió, rabia, compasión, confusión. Quise odiarla, pero no pude. Quise aferrarme al desprecio, pero en su mirada había una sinceridad que desarmaba. Me levanté de golpe, incapaz de soportar más. Gracias por decírmelo. Pero no sé si esto me alivia o me destruye aún más. Ella me tomó de la mano antes de que me marchara. Solo quiero que sepas algo, si aún lo amas, no lo dejes solo. Pero también, no te pierdas a ti misma por salvarlo. Sus palabras quedaron resonando en mi mente mientras salía del café. La ciudad parecía más ruidosa que nunca, como si cada bocina y cada paso se burlaran de mi confusión. Caminé durante horas sin rumbo, repasando una y otra vez lo que había escuchado. ¿Era cierto que Leonardo se apartó por miedo? ¿O era solo otra excusa? ¿Podía mi amor rescatarlo,
o me estaba condenando a perderme por completo. Esa noche, de regreso en casa, abracé las cartas de Leonardo como si fueran mi única brújula. Las lágrimas manchaban el papel, pero en cada promesa rota yo buscaba una razón para seguir. Y ahí, en medio de la oscuridad, me enfrenté a la decisión más dolorosa de mi vida: luchar por él, aunque me destrozara en el intento, o soltarlo, aunque eso significara arrancarme el corazón con mis propias manos. Los días siguientes fueron un campo de batalla dentro de mí. Me levantaba con la firme decisión de olvidarlo, de arrancar de raíz todo lo que Leonardo significaba en mi vida, pero al caer la noche, el recuerdo de su risa, de sus manos entrelazadas con las mías, me devolvía al abismo. Cada palabra de aquella mujer en el café me perseguía como un eco insoportable: si aún lo amas, no lo dejes solo. Pero no te pierdas a ti misma por salvarlo. ¿Dónde estaba el límite entre amar y destruirse? No lo sabía. Solo sabía que el silencio de Leonardo me estaba matando más que su traición. Necesitaba verlo, mirarlo a los ojos, y arrancar de una vez la verdad de sus labios. Una tarde, sin pensarlo más, caminé hasta su departamento. Cada paso era un golpe seco en mi pecho. Al llegar, mis manos temblaban, pero toqué la puerta con la desesperación de quien ya no tiene nada que perder. Él abrió. Estaba demacrado, con ojeras profundas y una expresión cansada. Por un instante, mis recuerdos me engañaron, quise correr a abrazarlo, quise creer que nada había pasado. Pero la realidad estaba ahí, en su mirada rota. Valeria, susurró, sorprendido. No deberías estar aquí. Necesito respuestas, Leonardo, dije con voz firme, aunque por dentro temblaba. No más silencios, no más excusas. ¿Por qué me apartaste? Se quedó quieto, mirándome con un dolor que no había visto jamás. Finalmente, bajó la cabeza y habló. Porque no soy el hombre que mereces. Porque me estoy hundiendo en fracasos, en deudas, en miedos que no te dije. Porque no puedo darte un futuro, y prefiero que me odies a que sufras conmigo. Sus palabras me desgarraron. ¿Y no pensaste que yo tenía derecho a elegir si quería luchar contigo? ¿No pensaste que tu silencio duele más que cualquier caída? Él cerró los ojos, y vi como una lágrima rodaba por su rostro. Leonardo, el hombre fuerte, el que siempre parecía tener control de todo, estaba frente a mí desmoronado. Me acerqué, con el corazón dividido, y lo tomé de las manos. Mírame, Leonardo. No soy una niña que necesita que la protejan de la verdad. Soy una mujer que te amó con cada fibra de su ser. Y si hubieras confiado en mí, si hubieras compartido tu dolor, no estaríamos así. Él apretó mis manos, desesperado. Te amo, Valeria. Nunca dejé de hacerlo. Pero tengo miedo de arrastrarte conmigo. El silencio nos envolvió. Y en ese instante entendí que el amor no siempre basta, que hay heridas que ni la pasión más intensa puede curar. Lo abracé con toda mi alma, sintiendo como nuestras lágrimas se mezclaban. Fue un abrazo largo, infinito, como si quisiéramos detener el tiempo. Pero en mi interior, la certeza crecía: amarlo me estaba consumiendo. Me separé de él, con los ojos enrojecidos. Te amo, Leonardo, pero también me amo a mí. Y si tú no eres capaz de luchar por los dos, yo no puedo seguir luchando sola. Sus labios temblaron, como si quisiera detenerme, pero no pronunció palabra. Lo miré por última vez, guardando en mi memoria cada detalle de su rostro, cada cicatriz de su alma. Di la media vuelta y salí. Afuera, el viento soplaba fuerte, como si la ciudad también quisiera empujarme hacia adelante. Caminé sin mirar atrás, porque sabía que si lo hacía me quebraría de nuevo. Esa noche, en la soledad de mi cuarto, lloré hasta vaciarme. Pero entre el dolor había también una chispa de libertad. No era un final feliz, pero era un final mío. Y al cerrar los ojos, comprendí algo: las promesas pueden romperse, los amores pueden extinguirse, pero lo único que nunca debo perder es a mí misma. Porque al final, la mayor promesa que puedo cumplir, es la que me hago a mí.